Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Network News, Breaking News. Bueno, realmente esta es una situación muy interesante con Diana Salazar y es de, como ustedes vieron la semana pasada, estuvo en los medios de comunicación muy curiosamente, como no lo hace tan a diario, tan a menudo. Pero por la situación de la ley del COE, estuvo preocupada de que tal vez esta situación se apruebe en la Asamblea Nacional y pueda dar una carta abierta para que, en este caso, en la Corte Internacional de Derechos Humanos o la propia ONU, se ponga a hacer la revisión de este caso. Y con esta situación podría incluso tumbar el caso, digámoslo así, del proceso del caso Sobornos. Porque ¿cómo tú te puedes ir en contra de un organismo internacional jurídico? ¿Cómo? O sea, no hay por dónde. ¿Qué? ¿Le vas a salir a decir a este organismo, ustedes son correístas y es por eso es que han deshecho las pruebas? No. Estás contra un organismo de máximo de autoridad a nivel internacional. Entonces, eso es lo que le está poniendo los pelos de punta a Diana Salazar. Hay una información interesante de Eduardo Franco Lord sobre esta situación. Él es doctor en ciencias jurídicas por la Universidad de Alabama, magíster en ciencias penales y en ciencias internacionales. Yo creo que nos da más que suficiente experiencia como para decirnos y creer en sus declaraciones. Manifiesta de que incluso no es necesario que se hiciera una reforma al COI para que sea organismos internacionales revisen este caso. Simplemente que alguien lleve este caso allá y empiece a abrirse un proceso para hacer la revisión de este caso bastante bochornoso. Nos deja un texto bastante extenso, ustedes lo pueden ver ahí también en el celular de las fuentes, donde se los queremos resumir y también escuchar sus declaraciones que nos pone bastante a pesar de por qué es la razón de que Salazar teme a la ONU y a los derechos nacionales en un caso de que ellos quisieran revisar el caso Sobornos. Esto es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a este espacio Región Network Breaking News. Bueno, ¿qué dice la publicación del abogado y el analista político Eduardo Franco Lord? Manifiesta, con una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra de la ONU es suficiente para anular la sentencia inicua por influjo psíquico. Entonces no se necesitan las reformas en el COI. Muy bien. Y todo ese fraudulento proceso penal del caso Sobornos contra Rafael Correa mediante recurso de revisión, sin necesidad de ninguna reforma al artículo 658 del COE, toda vez de que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos que consagra la Constitución, son de cumplimiento inmediato dichas normas internacionales. Muy bien, aquí nos dice, por ejemplo, es en esta primera parte. Bueno, alguien tiene que llevar ese caso ya, no a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, decirles, bueno, analicen esto y díganos si es que realmente esto tiene sentido o no. Yo creo que de entrada van a ver flujo psíquico, ni siquiera van a ir más allá, ya, suficiente, basta. Muy bien, ¿qué más dice? En cualquier juez o servidor público debe aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia, en virtud de que el más alto deber del Estado ecuatoriano consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, el artículo 11, numeral 9, creo. El Ecuador, según su normativa máxima, debe garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en los instrumentos internacionales, artículos 3.
No olvidemos que la sentencia aberrante de este caso buscaba inhabilitar políticamente al exmandatario para que no pueda terciar como candidato para las elecciones del 2021, ya que contaba y cuenta con un amplio y mayoritario respaldo popular y es fruto de una adicta y vil persecución política, jurídica y mediática contra él y su movimiento político RC5. O sea, la Revolución Ciudadana. Jueces viles y corruptos se prestaron para esta barbarie judicial, violatoria y a principios del debido proceso penal debe prevalecer la justicia internacional y una auténtica justicia nacional por encima de protervos intereses políticos antidemocráticos. Así es, amigos. Corruptos siempre se fueron ellos, dicen esta publicación debajo donde retuitea la Revolución Ciudadana. Pero escuchemos directamente qué es lo que manifiesta también este analista político. De la persecución judicial y política que Rafael Correa tiene desde el año 2017, empezaron con el caso Valda, etc. Pero mire, yo le quiero decir lo siguiente. Esto puede deshacerse con un recurso de revisión, que no se necesita estas reformas, a mi juicio, estas reformas que se presentaron en Alcoig y que ha determinado que esté esto en suspenso y parecería ser que no hay los votos para que prospere, porque se ha querido meter como una adicional de requisito del recurso de revisión las resoluciones de las comisiones de derechos humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se necesita, a mi manera de ver, que el trámite de recurso de revisión de Rafael Correa, esa sentencia, el caso Soborno, sea anulada mediante recurso de revisión, porque mire, el artículo 426 dice, le voy a leer una parte, aquí tengo la Constitución, dice: los jueces y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no los invoquen expresamente. Y los derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento de aplicación. Por eso sostengo, si mañana el Comité de Derechos Humanos de Ginebra, en la cual se está sustanciando y fundamentando sólidamente los derechos de Rafael Correa Delgado, si mañana hay una resolución en la que se establezcan que esa sentencia por influjo psíquico, porque es una sentencia disparatada, es violatoria del derecho humano al debido proceso penal y merece ser anulada, u otro contenido que se le diga, porque se han transgredido derechos humanos fundamentales en ese proceso que eran favorables a Rafael Correa. Sin embargo, se lo sentenció siendo inocente y no habiendo perpetrado ningún delito. Si mañana ocurre eso, no se procede el recurso de revisión, pues, porque el artículo 426, el artículo 3 de la Constitución, el artículo 11, numeral 3 de la Constitución de ecuatoriana lo respaldan, porque además el estatus de refugiado es determinante, porque la Convención de Ginebra del año 51, de la cual justamente le da el Reino de Bélgica la condición de refugiado a Correa, expresamente excluye el estatus de refugiado a las personas que hayan cometido un grave delito común. Así dice el artículo 1, sección F del literal B. Bueno, ¿qué quiere decir con esto entonces? Si hubiera sido tanto como habla Salazar en medios de comunicación, como se llena la boca de decir, con prófugos, delincuentes, que tratan de evadir y quedar en la impunidad. Por eso es que están buscando en la Asamblea hacer estos cambios, estas reformas en el COVID. Bueno, si fuera así tan fuerte y tan clara esas acusaciones,
¿Por qué, como lo dice aquí claramente Eduardo Franco, por qué entonces Bélgica le da un asilo político? Porque ellos tienen, pues, en una traducción, totalmente prohibido dar este tipo de beneficios, este tipo de asilos políticos a delincuentes, a personas que han cometido delitos. Entonces, ¿qué pasa? Todo el gobierno de Bélgica se volvió correísta. ¿Cómo tú te vas contra eso? Entonces, esa es la pregunta que se debería hacer también los periodistas a Salazar cuando están en los medios de derecha, que obviamente no lo van a hacer. Cuando le digan, es que está prófugo y no quiere venir a dar la cara a la justicia. Entonces, ¿por qué le dio que le digan a Salazar? Entonces, ¿por qué le dio Bélgica un asilo político por persecución? Salazar hasta ahí no va a llegar. Hasta ahí no va a llegar. Hasta ahí no va a llegar. Si ellos no dan este tipo de asilos a personajes que hayan cometido delincuencia, pero ellos sí le dieron. ¿Qué van a decir? Es que, ¿qué va a decir allá? Él fue a comprar ahí a todos los cortes, a todos los jueces de las cortes internacionales que dan estos asilos políticos. Por eso les digo, amigos, esta situación, por eso es que a nivel internacional quedaría esto, pero ya, o sea, más afuera, ya más voces a nivel internacional que digan esto, ya una corte internacional que diga que esto no sirve, y quedaría solo Salazar ella solita aquí dando su discurso con los medios de comunicación de derecha, impulsando su discurso de que prófugo, con Leni Arteaga estuvieran ahí en Coavisa, en Teleamazonas, todos los medios de derecha, solo ellos estuvieran con Salazar aquí, mientras todo el mundo, todo el planeta le estuviera diciendo eso no sirve. Y es por eso el miedo que tiene Salazar a esta situación. Bueno, amigos, es los datos que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos.